teoría de la evolución de las especies y selección natural. ¿Qué significa la selección natural? Que solo el más apto vive. Que muchas veces una especie va a desaparecer fusionándose con otra porque hay que sobrevivir. Si una especie, por ejemplo, no supera o corporalmente no puede vivir en un espacio muy cálido, a veces va a desaparecer y se va a crear otra o se va a fusionar con otra en donde su descendencia sí pueda sobrevivir ese espacio, ¿ya? Entonces acá sus estudios, claro, se consideran una fundación dentro de lo que es el ámbito de la biología, aparte que Charles Darwin viajaba mucho, observaba mucho también. Ya acá en Chile nosotros tenemos la famosa ranita de Darwin que tiene que ver con él. Marie Curie, científica polaca, máxima pionera de estudios en la radioactividad y premio Nobel de física y química. Fue súper importante para este periodo porque imagínense una mujer donde la mujer no tuvo mucho campo. A veces las habían muy inteligentes, pero que pocas les dejaban estudiar. Ella, el tema de la radioactividad tiene que ver que incluso descubre el tema de los rayos X, que ella se dio cuenta, creó en el fondo la radiografía. Se podía crear y tú podías ver a través de que si tenías un hueso roto o no. Durante muchísimos años, al principio cuando este tema estuvo establecido en los hospitales y no existía, por ejemplo, para poder a los bebés, para poder ver cómo vienen los bebés, se utilizaba la radioactividad. En el fondo se sacaba como una radiografía para poder como ver los huesos del bebé, si venían bien o no. Pero eso es peligroso también, porque ella, tristemente, estando tanto tiempo cerca de la radioactivo, ella muere finalmente por esta radioactividad. ¿Qué te produce la radioactividad? Sobre todo cáncer, leucemia, ¿ya? Entonces, hoy en día las personas que trabajan en rayos X en los hospitales y en las clínicas tienen que colocarse una pechera que absorbe esos rayos, porque en el fondo el ser humano si absorbe mucho también es peligroso, y tratan de hacerlos rotar, que no siempre sea la misma persona que está haciendo el mismo trabajo. Insisto, por la misma peligrosidad. El cuerpo no debe absorber tanta radioactividad, si no tienes esos efectos secundarios como enfermedades, como el cáncer. Ya curiosamente ella muere de esto, pero ella generó con eso un gran avance en este campo. Acá en las ciencias sociales no nos quedamos atrás. Yo en una guía que hice les mencionaba, por ejemplo, chicos, el tema de lo que era el psicoanálisis, el positivismo, el darwinismo social en este caso. Por ejemplo, acá las ciencias sociales necesitan ver cómo esta ciudad, esta sociedad está avanzando tanto y tan rápido que ellos necesitan ver el comportamiento. Por lo tanto, lo empiezan a analizar y hay corrientes de pensamiento. Acá este señor Max Weber era alemán. Diferencias sobre todo entre las ciencias naturales y ciencias sociales. Y aquí empezaba una gran diferencia. ¿Quiénes son las ciencias naturales? ¿Qué estudian ellos? ¿Qué van a estudiar las ciencias sociales por otro lado? Ya, entonces a dividirlas, a crear ciencias que no son iguales, pero que aún así pueden ser hermanas. Sigmund Freud, austriaco, padre del psicoanálisis, sobre todo a él le interesa que se observe, que la mente, el tema, por ejemplo, de los sueños, hay gente que empieza a estar estresada en esta nueva sociedad, entonces él tiene que sacar todo, por otro lado, todo este tema, qué significa, y él también a través de ese psicoanálisis va entendiendo cómo se comporta la población ante este progreso indefinido. Y obviamente se aplican terapias, se ponen explicaciones para lo que esa persona tiene, que a la vez como una terapia sin medicamento, simplemente como tratar de meterse en la mente humana para ayudarle a desenmadejar todo el problema que esta persona puede tener. Por otro lado tenemos el positivismo, que el positivismo también tiene que ver con la parte positiva de todo lo que tiene este tema, pero a su vez alude a otra cosa, con lo objetivo. El positivismo tiene también que ver con lo que podemos observar y lo que escribimos. Y muchas veces se entiende que lo que tú observas es lo real, ¿ya? Es una experiencia para tener lograr un conocimiento, y aquí dentro de este positivismo en las ciencias ocurre el método científico. Por ejemplo, el método científico se dan cuenta de que quizás los seres humanos nosotros no podemos ser muy examinables porque tenemos comportamientos que se atribuyen a la contingencia. Hoy día estamos bien y vamos a decir 1000 veces que sí queremos salir a comprar algo, pero si algo cambia nuestra forma de ser o nuestro humor, de inmediato vamos a decir no, no quiero salir. En cambio, en las ciencias es distinto. Este método científico por eso da como una vuelta. Tú puedes observar, te puedes preguntar, tú generas una hipótesis, que no importa si es una hipótesis que puede estar buena o mala, porque vas a generar aprendizaje igual. La hipótesis puede decir el sol
calienta solo de día, por ejemplo, un niño que diga eso, el sol solo calienta de día. A ver, vamos a observar, vamos a salir en la noche. Ah, no, no hay nada cálido en la noche es fría, la noche es oscura, no hay sol que calienta, entonces el sol solo calienta de día. Pero hay muchas cosas más que uno se puede preguntar y a través de la experimentación y las conclusiones que podemos sacar y obviamente la documentación, porque en las ciencias ocurre algo muy importante, si no está documentado, no existió. Entonces, por eso es importante que el mundo científico documente y observe todo lo que hace para generar este conocimiento. Entonces, acá, chiquillos, es importante sobre todo que la persona en ese entonces investigue. Y este método científico, como dice acá arriba, dice mirada intelectual por las ciencias sociales, pero acá también lo podemos ocupar. Acá a ellos les va a costar al principio, pero se van a dar cuenta que el ser humano depende del día, del horario, del humor, de lo que le ocurra. Vas a dar cuenta que nuestras respuestas van a ser siempre distintas. Durante décadas nos ha gustado mirar, o años nos ha gustado mirar reality shows de distintos países. Y siempre vamos a tener quizás algo en común, de que el ser humano en el encierro se comporta muy extraño, o que hace crisis. Pero, por ejemplo, nunca vamos a poder predecir muy bien cómo va a reaccionar, ¿ya? Porque en el fondo, insisto, somos seres humanos y vamos a estar de acuerdo a lo que nos pase. En cambio, en la ciencia, por lo general, siempre va a ser repetitivo, porque los componentes van a ser siempre los mismos. Si tú cambias 1 gramo más de un componente, claro, ahí te puedes dar cuenta y pueden anotar. Usé los mismos elementos, pero a uno le puse 1 gramo más y el resultado fue distinto. Y lo voy a volver a hacer. Y lo vuelven a hacer 3 veces y se dan cuenta que el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, eso en la ciencia sí es predecible. ¿Ya? Acá el darwinismo social, relacionado con el señor Darwin, que a pesar de que el señor Darwin miraba el tema de la evolución, la existencia de la sociedad acá también se basa de que la sociedad, el que es más apto, puede dominar. Ya acá esta imagen que es como una característica que en algún minuto va a ser como terrible porque efectivamente el hombre blanco que se va a meter a un continente de gente negra, que son los menos, perdón, que el hombre blanco es el menos, y se va a meter a un lugar donde están los más, va a terminar con el poder que tiene armamentístico o de científico, va a terminar dominando a sociedades que son mucho mayores de lo que este hombre puede alcanzar en ese lugar. O sea, van colonizadores blancos, van 100, pero versus cuánto, 10 millones, por ejemplo, y los colonizan igual. Entonces muchas veces hablaba este señor Darwin de que hay sociedades más aptas para dominar y hay otras que son más aptas para sobrevivir, pero que estas sociedades o se adaptan o mueren, ¿ya? Entonces acá claramente es lo que nos pasa hoy en día. Fíjense, el abuelo que ustedes tengan, o la mamá o el papá, y uno dice, pero es que mamá, tienes que apretar esta tecla, esta otra tecla en el celular. Y si la mamá o el papá no apretó esa tecla y sabe o no usó WhatsApp, por ejemplo, él sabe que está desactualizado, sabe que está quedando fuera del sistema. Ya, por lo tanto, son sociedades de personas que se tienen que adaptar, no porque nos vamos a morir de un momento a otro, sino que tenemos que adaptarnos o si no nos quedamos al margen y no podemos hacer nada. Ya acá, por ejemplo, tenemos al señor Marx. Él propone algo acá al respecto. Karl Marx y Friedrich Engels. Al señor Karl Marx ustedes lo podrán conocer o podrán haber escuchado la palabra marxismo, ya porque acá en este caso él habla acerca del materialismo histórico, que se opone al liberalismo económico. Ya en este caso, el liberalismo económico tiene que ver con el hecho de que existan empresas, exista dinero, de que el Estado no las regule, de que cada empresa se cree a sí misma y que él cree de que efectivamente este sistema liberal del capital, que vamos a ver más adelante, es el que causa problemas sociales, causa problemas económicos. ¿Por qué? Porque la persona que tiene más pelea por tener más y el que tiene menos pelea con la persona que tiene más. Y que obviamente la sociedad se mueve por la explotación de los dominantes a los dominados y que existe una lucha de clases constante. Ya no olviden esa palabra. En el fondo, Karl Marx en simple y Friedrich Engels lo que dicen es que el ser humano, desde que un ser humano cazó a un mamut y el otro no, desde ese entonces ya están peleando por el que tiene más y el que tiene menos. Y esto se llama materialismo histórico, es decir, que no importa cuántos años pasen, nosotros vamos a seguir peleando y la lucha por obtener más cosas, porque para poder surgir sobre todo. Entonces, ¿quiénes se ven más afectados en esta teoría según él? Los dominados, claramente.
porque los dominados en algún minuto, a pesar de ser más, no tienen quizás el capital o el dinero para poder, ni la fuerza para poder rebelarse ante las personas que tienen más dinero. Acá hay un textito que habla y dice del idealismo liberal del siglo XIX. Estaba sinceramente convencido de encontrarse en el camino más recto e infalible del mejor de los mundos. Se mira con desprecio las épocas anteriores, con sus guerras, carestías, revueltas, como tiempos en que el mundo aún no estaba maduro ni suficientemente advertido. Ahora, en cambio, ya no era cuestión de unos decenios el superar definitivamente los últimos restos de maldad y violencia, y esta fe en el progreso ininterrumpido e irresistible tenía para aquellos tiempos en realidad la fuerza de una religión. Incluso se creía más en este progreso que en la Biblia, y este evangelio parecía irrefutablemente demostrado cada día gracias a los nuevos milagros de la ciencia y la tecnología. Lo dijo un caballero en ese periodo que se llamaba Stefan Zweig. ¿Qué tienen en común los planteamientos de Marx con lo comentado por Stefan Zweig? Esto se los dejo como para pensar, no necesariamente, quizá en clase lo podemos comentar, pero no necesariamente como para que una tarea con nota. ¿Estás de acuerdo con la idea del siglo XIX de que el progreso es indefinido? ¿Cuáles son las contradicciones sociales que genera el progreso? Con contradicciones sociales nos referimos, jóvenes, por ejemplo, a que uno diga, sí, hay muchas vacunas, sí, hay mucho medicamento, pero, pregunto, ¿podemos todos adquirirlo? ¿Podemos todos vacunarnos contra algo? ¿Tenemos los medios para pagar? Ya, entonces acá, por eso es como para que ustedes piensen más o menos. ¿El progreso todavía hoy en día es indefinido? Acá tiene que ver con pensar un poco, analizar un poco lo que fue esta clase explicativa, este PowerPoint, para que ustedes más o menos puedan comprender y puedan ir analizando esto, ¿ya? Así es que los dejo pensando en las respuestas, lean con calma, revisen la clase con calma y espero que estén bien. Nos vemos.